La donación de órganos es imprescindible porque actualmente no podemos fabricarlos. Cuando se dona un órgano, se brinda una esperanza de vida a las personas que están en una larga lista de espera. Sin embargo, la batalla de los trasplantados no termina tras recibir el órgano y su alta médica. Continúa durante el resto de su vida. A partir del trasplante, la persona deberá tomar de por vida unos medicamentos que se llaman inmunosupresores, con el fin de disminuir la reacción del organismo frente al órgano trasplantado. Es lo que se conoce como rechazo. Además, deberá aprender acerca de su nuevo órgano, cómo cuidar de él y cuáles son los posibles efectos secundarios de los inmunosupresores. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán sobre los retos y cuidados que una persona enfrenta después de un trasplante. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que estén con nosotros con este tema tan importante, el cual nos interesa muchísimo que hagamos conciencia. ¿Qué pasa después de un trasplante? El día 26 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de Donación el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Entonces es importantísimo que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento los que requerimos de un órgano. Pero ¿qué pasa cuando te trasplantan? Hemos tenido ya en otros momentos programas sobre trasplante, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la vida después de un trasplantado? ¿Le está salvando la vida a un paciente, pero regresa a ser dado de alta y llevar una vida totalmente normal o tiene que cambiar su estilo de vida? Es lo que vamos a platicar el día de hoy, pero quiero que estén ustedes muy pendientes y hagan conciencia de donación, porque eso se trata el día de hoy. Oscar, ¿tú ya estás listo para donar? Sí, por supuesto. La verdad es que creo que Diálogos en Confianza ha sido un programa que desde hace muchos años ha estado a favor de la donación, pero no solamente a favor, sino de crear conciencia, porque muchas personas todavía creen que entonces algo se les va y que no vaya a ser que entonces, si de todos modos iban a vivir o a revivir. Creo que es bien importante el tema, pero por otro lado también creo que decías cosas muy importantes. Yo hago una analogía, es como los cuentos de hadas, es como se casaron y vivieron felices para siempre. Al recibir precisamente un órgano, un tejido de otra persona, pues no es, y tu vida será feliz para siempre. Habrá todo un proceso al que te irás adaptando y tiene que haber un tratamiento integral. Entonces, es un tema importantísimo y qué bueno que se toque aquí en la pantalla del 11. Para eso están las redes sociales, para que ustedes opinen, nos compartan precisamente cuáles son sus ideas acerca de este tema y sobre todo sus dudas y testimonios. Así que aquí los estaremos escuchando. Tenemos el Facebook Live, tenemos el Twitter, también hay una línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. En internet lo pueden seguir también, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos también la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y desde luego, pues la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. Tenemos un panel de especialistas genial el día de hoy que ahorita se los voy a presentar, pero antes vamos a ver esta cápsula sobre la conciencia de la donación. Aquí está. La donación de órganos es un tema tan importante realmente por la gran cantidad de personas que están en espera de un trasplante en este país. Estamos hablando que son más de 22,000 mexicanos que el día de hoy están en espera de un órgano y tejido para trasplante, para salvar su vida o mejorar su calidad de vida. Y la posibilidad de ayudar a todas estas personas pues realmente está en todos nosotros como ciudadanos a través de la donación de órganos para trasplante. Por eso es que es tan importante hablar del tema de donación. Lo que más se trasplanta en México son riñón y córnea, al mismo tiempo que es lo que más se necesita. Estamos hablando que se hacen un poco más de 3,000 trasplantes renales al año en México, que son un montón, y también se hacen un poco más de 3,500 trasplantes de córnea al año. Esto nos da, junto con los otros órganos, poco más de 7,000 trasplantes que se hacen en México al año, que la verdad es un número pues impactante, ¿no? Es un número bastante grande, pero que todavía nos falta bastante para atender a toda la gente
que lo necesita, a pesar del gran número que se hace. También tenemos pacientes en espera de hígado, entre 250 y 300 pacientes en espera de hígado, son cerca de 50 pacientes en espera de corazón y algunos otros tantos, combinaciones, pacientes que están esperando trasplantes de hígado y riñón al mismo tiempo, corazón, pulmón, riñón, páncreas, etc., ¿no? Pero principalmente se resume en esto, en riñón, córnea, hígado y corazón. No hay trasplante si no hay donante, o sea, los órganos vienen de la sociedad, de ciudadanos que toman la decisión de donar y ser generosos, y entonces falta más información, difusión, cultura, que la gente tenga acceso a la información de trasplantes pues confiable, transparente, y esto les transmita pues confianza para donar, ¿no? Para el hecho de tomar la decisión. Y por el lado de las instituciones pues nos hace falta reforzar a los hospitales, a los profesionales, a las instituciones, a los programas de trasplante, para que puedan dar atención a la necesidad de la gente, ¿no? Porque los donantes, como bien decimos, no crecen en los árboles. Los donantes, pues es gente generosa, pero que está en una institución, en un hospital, que permite que se lleve a cabo la donación. Si fortalecemos a las instituciones de salud de este país, pues tendremos una mayor capacidad de respuesta de generar más donantes y en consecuencia hacer más trasplantes. Cuando decimos que donar órganos es donar vida, es una realidad. Un órgano que una persona dona a otro ciudadano, pues es un regalo de vida para una persona que lleva muchas veces años en espera de esa oportunidad de continuar viviendo, y no solo de vivir más, sino de vivir mejor, de mejorar su calidad de vida, hacer su vida, ir a la escuela, tener una familia, estar con sus seres queridos, y creemos que eso no tiene precio, ¿no? Entonces, les agradecemos la oportunidad de difundir un mensaje de donación e invitar a toda la sociedad de que reflexione, de que se informe y de que tome la decisión de ayudar a otros mexicanos a través de la donación de órganos. El mensaje es clarísimo y ustedes que están en casa viendo dicen, híjole, a mí sí me gustaría donar algo cuando ya no me sirva, pero muchos no sabemos qué es lo que se tiene que hacer para llevar a cabo esto. Al final de este programa van a ver la importancia y lo sencillo que es, y lo importante primero que nada es que lo platiques en familia, que digas, ¿sabes qué? Yo sí quiero donar todo, porque como vamos a ver a lo largo del programa, tenemos muchísimos testimonios el día de hoy y vamos a ver cómo te cambia totalmente la vida sobre cuando ves un panorama totalmente negro y cuando se abre la luz. Entonces, esto vamos a platicar el día de hoy, pero les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan. En primer lugar, la doctora María del Sol García Ortegón, bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias. Médico adscrito al Servicio de Cirugía de Corazón del Centro Médico Nacional del 20 de noviembre del ISSSTE. Nos acompaña también, que me da muchísimo gusto que esté aquí, la doctora Josefina Alberú Gómez. Josefina, gracias por venir. La doctora es investigadora del Departamento de Trasplantes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud, y es profesora de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. ¿Cómo no me tocó ver las clases? Ni modo, José. Vuelve a estudiar. No, gracias. El doctor Mario Vilatobá Chapa. Mario, bienvenido. Gracias. Jefe del Departamento de Trasplantes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. Y el doctor Gustavo Varela. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Pepe. Jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Doctores, primero que nada quiero que nos platiquen un poco de estas cifras que acabamos de ver. Si hoy hay muchísima gente que requiere un trasplante, ¿ustedes cuál creen que es el meollo del problema de que no haya más conciencia de donación? Quien quiera. Pues es un fenómeno complicado porque es múltiple, tiene muchos factores. Uno de ellos y el más importante pues es el factor sociocultural de nuestro país, que involucra muchas cuestiones religiosas que hacen que no se donen los órganos en la medida que se pudiera. Otro problema importante pues es la legislación también en nuestro país, que hace que sea un poco complejo el protocolo de trasplante, ¿no?, para nuestros pacientes. Y definitivamente el tercer punto importante es la concientización de la sociedad, que eso también todavía tenemos una escasa educación social para la donación, ¿no? ¿Toda la gente que está en necesidad de un órgano está inscrita en el Registro Nacional? ¿Por qué? Frecuentemente ni siquiera se ha detectado que tienen una insuficiencia orgánica tributaria de un trasplante. No todo el mundo que tiene, por ejemplo, insuficiencia renal avanzada, insuficiencia del riñón avanzada, ha sido detectado y considerado para un trasplante, aun cuando es un candidato ideal. Lo mismo pasa con hígado, ha pasado con corazón y con otros órganos. De manera que hay mucho trabajo todavía en los próximos años. Y nada más quisiera agregar un pequeño comentario. Si bien estamos cortos en el proceso de donación nacional,
Este ha aumentado en los últimos años de manera que se ha duplicado. Qué bueno. Hace unos años estábamos en el rango de 2.3 donantes por millón de habitantes. Hoy en día en México hay 4.6 donantes por millón de habitantes. Esto ha sido un trabajo mayúsculo en muy diferentes áreas para que esto se haya podido lograr. Y parece, es cierto que hay mucho por hacer aún, pero hay una gran generosidad y esto se ve reflejado y creo que nadie dejará mentir de los que están muy activos en los programas actuales, como cirujanos, clínicos, etcétera, que en ocasiones la oferta a los diferentes hospitales está rebasando las capacidades para trasplantar a los pacientes. Esto creo que es un punto bien importante. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Porque hay otros hospitales que sí podrían aprovechar y que si hay oferta, obviamente demanda hay, pero que se pueda distribuir adecuadamente. ¿Todavía esto es un trabajo de logística más que nada? Sí, es un trabajo de logística, pero también es de realizar las modificaciones adecuadas para que el personal que esté involucrado pueda ser remunerado de manera adecuada por el trabajo que está realizando. Y por otro lado, no existe una red todavía tan eficiente para que el hospital que genera un órgano pueda también recuperar todo ese proceso, lo que se consumió para mantener al donador estable, y cómo trasladar al grupo que va a tomar los distintos órganos. A veces eso puede ser un problema y estoy de acuerdo con la doctora Alberú. La donación se ha dado. Lo que no hemos tenido la capacidad es de responder ante esas eventualidades. Que yo creo que esto es un punto bien importante a tratar porque hay mucha gente que necesita órganos. Se habló que acabamos de recordar el Día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. ¿Nos podrían explicar cuál es la diferencia entre un órgano y un tejido? Un órgano es una estructura mucho más compleja. Es un órgano que contiene varios tejidos y que tiene múltiples funciones. Y generalmente los órganos vascularizados tienen un tiempo de sobrevida o de tolerancia a la isquemia mucho más corto. Vascularizados quiere decir que tienen riego sanguíneo. Acuérdense que siempre les digo que esta es mi parcelita de jitomates, le tiene que llegar agua para que crezcan mis jitomates, así todo el cuerpo necesita sangre para que funcione todo lo demás. Isquemia es cuando le deja de llegar sangre, le falta el aporte de oxígeno. Ahora sí, perdón. Entonces, estos órganos que les tienen que estar llegando sangre tienen que estar en un donador que aunque tenga muerte cerebral o muerte encefálica, el corazón siga latiendo y bombeando sangre a los órganos. Y una vez que se extraen, duran unas cuantas horas en una solución de preservación, en una solución fría. Los tejidos son estructuras más simples, generalmente menos complejas, que se pueden tomar incluso en pacientes que ya hayan tenido parada cardíaca, que duran más tiempos almacenados y que son más fáciles de trasplantar, como podrían ser las córneas, las válvulas cardíacas, la piel, el hueso, que incluso se puede almacenar durante días. Les voy a hacer una pregunta que va a sonar un poco burda, pero por ejemplo, si yo ahorita decido que quiero donar todo lo posible, ya estoy inscrito en el Senatra, ¿qué me pueden quitar que sirva? No vale que te burles, Oscar. Pero ¿qué tengo posibilidad yo de donar para que la gente sepa? Órganos y tejidos. Órganos completos como son el corazón, los riñones, las córneas, el hígado, en algunos lugares el intestino, el páncreas, y los pulmones. Y tejidos, pues puede ser hueso, puede ser válvulas cardíacas, puede ser piel. Sí. Entonces, no solo es que sea yo biodegradable, sino que totalmente sustentable mucho más tiempo. Reciclable. Reciclable. Esto es una maravilla, lo hago un poco hasta de broma porque quiero que esto nos familiaricemos a platicar de esto como platicar de cualquier otra cosa, porque son de esos temas que aún son un poco tabú en la sociedad y lo que buscamos aquí en el programa es crear conciencia y que la gente se anime a donar. Siempre y cuando seas biodegradable, Pepe. Sí, todavía soy biodegradable. No seas un clon. Ese es un punto muy importante. Una de las cosas que más da certidumbre a la familia en el momento que se le solicita si considerarían la donación de los órganos de un ser querido que ya no está vivo, o sea, tiene muerte cerebral y esto define la vida, es justamente saber lo que la persona en vida transmitió a sus seres queridos. Y si la persona dijo, tómese lo que sirva, es la forma más fácil de garantizar que esa persona va a ser un donador. Esto es bien importante. El otro día hubo un programa bien interesante aquí en Diálogo sobre la voluntad anticipada y decíamos, tomar tu decisión de qué quieres al final de tu vida cuando lo estés platicando como nosotros aquí, no a la hora de los cocolazos, que es cuando se pone fea la cosa. Entonces, si lo platicas en tu casa y tus familiares saben, Dios no quiera y tienes un accidente
y estás en muerte cerebral, que son generalmente los donadores ideales, gente que está todavía bastante sana, pues que sepan que se va a llevar a cabo tu voluntad de donar. Yo creo que eso es un punto bien clave, que lo platiquemos y lo platiquen ustedes con sus familiares. ¿La Ley General de Salud es igual en todos los hospitales del país en cuanto a trasplantes? Sí, Eso en sí. eso no hay ninguna diferencia. Pero me platicaban fuera del aire que hay hospitales que están certificados y otros no. ¿Qué es esta certificación? Pues es el permiso que da la Secretaría de Salud para la toma y la implantación de órganos, ¿no? Es una certificación. Ok, lo tienen que tener los que implica, obviamente, que se cuente con todo lo necesario, insumos médicos, personal paramédico y otras estructuras de material para que pueda realizarse, ¿no? Ese es precisamente uno de los problemas actuales que tenemos para aumentar la donación de órganos. La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, autoriza o certifica a los hospitales que pueden hacer trasplantes, que eso está bien, porque tienen que tener una capacidad física instalada y de personal, pero también da licencia para que los hospitales pequeños se puedan hacer procuraciones de órganos. Antes se podía procurar en cualquier hospital si un equipo certificado iba y procuraba en esos hospitales. ¿Qué quiere decir procurar un órgano? Obtener los órganos, ir a sacar los órganos. Ok. Entonces ahora el problema es que los hospitales, para que se puedan ir a sacar los órganos, tienen que tener una licencia de donación, que son certificados para poder donar los órganos. Y muchos hospitales pequeños de segundo nivel no tienen esa autorización. Entonces, si en un hospital pequeño hay un donador que no tiene licencia, es un problema, porque hay que mover a ese donador a un hospital que sí tenga licencia para poder hacer el acto de tomar los órganos. Y eso complica mucho. Es uno de los principales obstáculos administrativos o legislativos que tenemos en México para poder aumentar el número de donadores. Ahora, otra pregunta. ¿A partir de qué edad puede ser donador y a partir de qué edad puede ser receptor? Tenemos un pediatra en el panel, entonces esto es bien importante. No hay límites de edad. Los donadores con muerte encefálica pueden ser desde recién nacidos pequeñitos hasta personas muy adultas, añosas. Para donar en vida sí se tiene que ser mayor de edad, pero para muerte encefálica o cerebral, cualquier edad. Esto es bien interesante porque pues, te le pasa algo a tu bebé o a un niño, es una tragedia, es como más fuerte la situación, pero si hay conciencia de donación y sabes que ese bebé tristemente va a morir eventualmente, ese bebé le puede salvar la vida a muchos otros niños, porque aquí sí importa el tamaño. Me refiero a que no le queda un corazón de un adulto a un bebé. Entonces, ¿esto qué tanto influye? Bueno, pues sí hay en algunos órganos, es importante el tamaño y el peso del donador con el receptor. Y lo podrá decir mejor el doctor Varela, que los pacientes pediátricos sufren mucho porque, pues, afortunadamente no hay tanta muerte de niños o bebés tan pequeñitos. Entonces, cuando uno trata de un adulto ponerle a un paciente pediátrico, es un problema, tanto en corazón como en hígado, y hay que hacer ciertas maniobras para poder disminuirlo de tamaño, y eso a veces limita la posibilidad de trasplantar a algunos pacientes. Entonces hay un punto bien importante. Creemos conciencia, sobre todo si tenemos hijos pequeños, que Dios no quiera, pero pasa algo, se pueda ayudar. Tenemos ya algunas llamadas, Oscar. Así es, y comentarios. Nos dice Raquel, por ejemplo, en la introducción dijeron que no podemos fabricarlo, pero no es cierto. En la actualidad sí se pueden imprimir órganos. Lo que es cierto es que todos los que necesitan un órgano no pueden pagarlo aún. Sí, desde luego, o sea, a ver, hemos escuchado de corazón y en fin, pero la incidencia es muy baja. Es decir, no hay todavía la tecnología para poder suplir a los órganos. Se está trabajando en ello. Se está trabajando. O sea, pero hay mucho no hay desarrollo todavía. a nivel experimental y a nivel de programas en muchísimas universidades donde se está precisamente tratando de consolidar la estructura, por ejemplo, de un riñón, de un hígado, pero esto no está todavía disponible para uso clínico. No, por supuesto. Hay mucho avance, pero falta. Y si decíamos desde un principio, si la cantidad de donadores no es suficiente para la necesidad de los donantes, pues mucho menos en la fabricación de estos órganos estamos todavía en pañales, por así decirlo. Por otro lado, también nos dice Noemí Juárez, deberían de ser muchos más programas como estos. La verdad es que informan mucho y son muy ricos y muy valiosos. Pues muchas gracias. Por otro lado, soy donadora, nos dice Rosgar García.
Ojalá este programa sirva para hacer conciencia de lo importante que es donar. Saludos desde Atlanta, Georgia, a todas las personas que tienen esta conciencia. Ojalá más y más se vayan uniendo día con día. Felicidades por el programa. ¿Y desde qué edad, nos preguntaba Berta Peña, se puede ser donador o donadora? Luis Miguel García, cuando una persona recibe un órgano que le es donado, ¿las instituciones le cobran algo? Un anónimo nos dice, quiero invitar a la gente a que hable con sus familiares para que lleguen a la decisión de anotarse en la lista de donadores de trasplantes. La gente que ha sido trasplantada, de verdad que vuelven a nacer. También a todos los que han recibido un órgano, por favor, cuídenlo mucho, porque tuvo que morir una persona para que ustedes pudieran vivir. Tengo hermanos que fueron trasplantados de riñón y lo cuidan como ninguna otra cosa. Le agradecemos a esta mujer que nos habló para compartir precisamente este testimonio, porque como bien decías tú, Pepe, hace rato, sí es justo antes de los momentos complicados, cuando estas decisiones se tienen que hablar y tomar las decisiones sobre nuestra vida, pero escuchar el por qué es importante creo que es maravilloso. Y aquí en Diálogos en Confianza no es la primera vez que tocamos este tema. Pueden revisar en YouTube los programas que hay para escuchar también los otros testimonios donde nos hablan acerca de cómo les ha cambiado la vida, y creo que eso nos cambiará la forma de pensar muchas veces. Yo tengo hipotiroidismo, nos comparte Beatriz Ocampo. ¿Aún así podría ser donante? ¿Cuáles son las limitantes para una persona que quiere donar y tal vez no lo pueda hacer? A mí en nutrición, nos dice Lucio Marconi, me negaron la inscripción al programa de trasplantes. Tuve que buscar opciones hasta que logré que lo hicieran en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy alérgica, nos dice Airam, a la penicilina y algunos alimentos. Me transfundieron hace 7 años. ¿Puedo ser donadora de sangre o de órganos o de huesos? Oscar Muñoz nos dice, este es un tema muy importante, pero también deberían hablar acerca del tiempo de duración del órgano trasplantado, pues no es garantía de por vida en general para todas las personas. Precisamente es de todo lo que queremos hablar, todo lo que hay en torno a un trasplante. Y tenemos un testimonio grabado, vamos a ver qué es lo que nos dice Ileana, a ver cómo le fue con su trasplante. Mi nombre es Ileana Cristina Durán Jiménez, tengo 37 años de edad y fui trasplantada de riñón. Bueno, a mí me detectaron la insuficiencia renal a los 9 años de edad, ya era yo niña. Fue muy silencioso porque no tenía ni diabetes o había nacido con alguna condición genética. Nos dimos cuenta porque empecé a estar pálida, a no querer jugar, era niña y pues yo estaba siempre pasiva. Y mi mamá me mandó a hacer unos exámenes de orina y de sangre y ahí fue donde se detectó que tenía insuficiencia renal. Y bueno, llegué tan mal al detectarme que entré inmediatamente a lo que es la diálisis peritoneal, que es el depender de una máquina, te hacen lavados peritoneales para que salgan tus toxinas. Estuve así 2 años esperando un riñón, ya que en ese entonces yo no tenía donadores. Los únicos donadores que tenía posibles eran mis hermanos, pero al ser menores de edad no les permitían la donación. Entonces tuve que entrar a una lista de espera y a los 2 años, en mayo del 95, yo tenía 12 años de edad, llegó ese gran regalo que me dio vida durante 23 años. El trasplante te cambia la vida totalmente, ya que cuando estás en la enfermedad, diario estás sientes algún dolor, no puedes comer de todo, tienes limitaciones en ingesta de líquidos, siempre estás cansado, con sueño. Y una vez que me trasplantan es el volver a vivir, o sea, yo volví a jugar, a nadar, a correr, la escuela completamente normal, ya no dependía de estar conectada a una máquina, podía comer de todo, tomar el agua que yo quisiera. Tuve hasta la dicha de tener un hijo, ya que en pacientes con trasplante de riñón es muy poca la probabilidad de que tengas un hijo y afortunadamente yo tengo a mi hijo, nació completamente sano, normal. Vivimos muy bien, él hoy en día tiene 13 años de edad y es mi motivo de vida. Los primeros 3 meses de trasplante son de un excesivo cuidado, tienes que estar aislado, nadie puede, estás en tu cuarto, nadie entra más que tu cuidador, ahora sí, a darte de comer y demás. La comida al principio sí es un poco limitada para que tu organismo vaya adaptándose a los cambios. Tienes que tomar inmunosupresores, estos son para que el cuerpo no rechace el riñón, te bajan las defensas para que tu mismo organismo
no te ataque al riñón que tienes nuevo. Hoy en día ya estoy en hemodiálisis, llevo justo un año, en septiembre del 18 regresé a lo que es la hemodiálisis. Tengo que estar asistiendo al hospital 3 veces por semana, 3 horas conectada a una máquina para poder seguir viviendo, que es lo que la máquina hace la función del riñón. Estoy otra vez limitada en alimentación, estoy limitada en ingesta de alimentos. Físicamente no me siento con la misma fuerza de antes. Ahorita estoy entre una lista de espera. Soy la número 2880 y me dicen que si me va bien y llego en 10 años podré recibir un órgano, ya que no hay muchas donaciones de riñón. Doctores, este caso, vamos a comentarlo un poco. Ella volvió a recaer. ¿Qué tan común es una recaída en insuficiencia renal? Todos los órganos trasplantados en general tienen un tiempo de vida media, que es como se expresa actualmente. Las últimas estadísticas hablan de que un riñón de donante vivo en promedio tiene 16 años de vida media. No quiere decir que a los 16 años deja de funcionar, sí. No. Y para trasplante de donante fallecido o cadavérico, normalmente se sitúa alrededor de los 12 años, pero nuevamente el caso de ella tuvo 23 años con un riñón funcionando y acaba de regresar, por lo visto, hace poco tiempo a diálisis, ¿no? En realidad, uno de los factores más importantes para garantizar que un órgano pueda tener mayor tiempo de vigencia es el apego a tratamiento médico. Hoy en día no hay ninguna duda de que ese es el factor más importante. Obviamente la calidad del órgano cuenta, pero lo más importante es el apego a tratamiento médico. Ok. Y ya nos vamos a ir a corte, pero rápidamente un comentario me querías hacer. Sí, que la gran mayoría de los pacientes tienen que saber eso, que no se acaba en el momento en el que este órgano deja de funcionar. Tenemos todavía más posibilidades a futuro. Ok, esto es importante. Entonces, vas a tener un órgano nuevo y tiene un tiempo de vida ese órgano. Ella ganó 20 y tantos años ahora y ojalá y se agilice el trámite y pueda ella volverse a trasplantar y tenga otros 20 y tantos años de estar muy bien. Inclusive pudo tener un hijo, que como comentó es difícil por todo el tratamiento que reciben. Pero nosotros vamos a hacer un corte ahorita y regresamos hablando de la vida después del trasplante. No se vayan. La cirugía del trasplante es un evento, una cirugía mayor. El paciente post-trasplantado usualmente tiene un periodo en el cual la vigilancia se hace de forma médica hospitalariamente. Los cuidados que debe tener el paciente en este lapso de tiempo deben ser los instruidos por el médico. Hablando de dieta, hablando de los medicamentos que toma como inmunosupresión y cuidando básicamente todo lo relacionado con la herida quirúrgica. Los cuidados cuando está hospitalizado, que están prácticamente dirigidos por el personal médico y paramédico. Cuando el paciente egresa, pues debe tener todavía vigilancia por parte del hospital, pero ya por parte de la consulta externa y los cuidados propiamente de la casa. Los cuidados que debe tener el paciente trasplantado en su casa pues varían. Hablamos principalmente de que tiene que someterse a un régimen estricto de una dieta, la cual irá progresando con el paso del tiempo, pero lo que más nos importa o donde más radica la importancia del buen resultado del trasplante es el manejo de sus medicamentos inmunosupresores. Esos medicamentos son muy importantes ya que son la base para evitar cualquier tipo de rechazo y también para mantener la vida útil de este injerto. Esta inmunosupresión se verá siempre vigilada por parte del equipo médico, es decir, el paciente tendrá que acudir de forma regular a la consulta externa para estar revisando laboratoriales, su estado clínico y también la cantidad de inmunosupresión que tiene. La actividad física en el paciente post-trasplantado usualmente se va recomendado cómo vaya evolucionando el paciente. Siempre es recomendable que el paciente después de trasplantado vaya recuperando poco a poco esta actividad física hasta que después de cierto tiempo prácticamente no se distinga la actividad entre el paciente trasplantado y cualquier otra persona.
Los cuidados del paciente ya en el estado postoperatorio están destinados a mantener tanto la función del injerto como a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces siempre en estos tipos de casos solemos hacer una bandera roja con el paciente pidiendo que si tiene algún evento el cual no considere normal, siempre acuda al médico, ya sea al servicio de urgencias o con el médico y personal con el que está familiarizado, debido a que cualquier evento que pueda identificarse de forma temprana en el postoperatorio inmediato puede ser sustancialmente importante para poderse atender y no tener ninguna consecuencia grave. Entonces el postoperatorio inmediato es una parte muy crítica de los pacientes posttrasplantados, pero platicaba Ileana que ya pasó mucho tiempo encerrada. ¿Qué ha cambiado ahora? Claro, ya definitivamente el punto trascendente de evitar el rechazo de los órganos son los nuevos inmunosupresores, ¿no? Cada vez tenemos nuevos medicamentos inmunosupresores que nos permiten que el paciente pueda evolucionar más fácilmente. ¿Siguen encerrados 3 meses? No, definitivamente no. Okay. Ya las primeras horas post-trasplante, específicamente en corazón, tienen que estar en terapia intensiva, por eso están encerrados, pero en realidad es una terapia intensiva convencional. Ya Posteriormente, cambió. sí, ya evolucionando ya de su extubación, de su manejo de líquidos, ya mejorando, pasan a una habitación donde únicamente sí se tienen cuidados importantes de higiene, ¿sí? Como en todos los hospitales, pero con ellos específicamente, con la comida, con todo tiene que estar perfectamente estéril los primeros días, pues para evitar complicaciones por la inmunosupresión aguda que tienen en ese momento para evitar el rechazo. Ahorita vamos a platicarles de eso. Gustavo, algo nos quisiste comentar y nos alcanzó el corte. En cuanto a los datos que se dieron hace rato de la sobrevida de los injertos, lo que dijo José significa que a los 16 años la mitad de esos riñones siguen funcionando. Quiere decir que unos se perdieron antes, pero hay otros que se pierden después de esos 16 años. Y en la actualidad hay pacientes que recibieron un riñón o un hígado a finales de los años 60 y que mantienen ese injerto. Y otra diferencia muy importante es que la curva de sobrevida, o sea, el porcentaje de órganos que están funcionando a lo largo de los años, en riñón y en corazón va bajando siempre, pero en hígado después del segundo año se mantiene estable. Y un porcentaje importante de los trasplantes de hígado, un 20-30%, se hacen tolerantes al injerto. Quiere decir que ya no necesitan después de muchos años ninguna medicina inmunosupresora y pueden vivir 30, 40, 50 años. Aquí en México tenemos nosotros niños trasplantados de hígado hace 20 y tantos años que ya son padres, que ya han tenido hijos y que están con mínima inmunosupresión o no toman la inmunosupresión. Perfecto. O sea, la idea tiene que ser que el trasplante puede dar muchos años de vida dependiendo de qué también lo cuiden. Perfecto. Nada más que ningún paciente debe de dejar de tomar los medicamentos inmunosupresores. Sin un control. Exactamente. Tiene que ser por indicación y con mucha supervisión. Ha salido mucho la palabra inmunosupresión. Se preguntarán ustedes en casa qué quiere decir esto. Recuerden que nuestro sistema inmune, aquí les he platicado, es un sistema de ejército que tenemos dentro de nosotros mismos, de células y anticuerpos que se dedican a atacar cuando algo entra. Nos da algo de gripa, atacan a los virus de la gripa, nos comemos un ostión, atacan a la bacteria, etc. Es nuestro sistema que nos protege. Pero ¿por qué en trasplantes hay que inmunosuprimir? Quiere decir bajar esto y vamos a ver lo que son los inmunosupresores. Vamos a apagar un poquito al ejército para que los órganos nuevos puedan vivir bien dentro de nosotros. Vamos a ver la cápsula. Los inmunosupresores son un grupo de medicamentos que se utilizan para el manejo inicial y a largo plazo del trasplante renal. Hay diferentes tipos de inmunosupresores, diferentes clases y cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. Sin embargo, en conjunto, todos tienen el mismo objetivo, que es evitar el rechazo del cuerpo humano para el órgano trasplantado. Los inmunosupresores son tratamientos que se llevan o que van a consumir los pacientes durante toda su vida, mientras el órgano esté funcional, y es muy importante informar a la población que este tipo de medicamentos son medicamentos delicados, totalmente necesarios para el trasplante renal y que no deben ser modificados por el mismo paciente, sino bajo la supervisión estricta de los médicos. Podemos dividir el uso de los inmunosupresores como aquellos que se utilizan en la etapa inicial del trasplante y aquellos que se utilizan a largo plazo. Es decir, en un inicio, cuando se llevan a cabo los trasplantes de órganos, requerimos medicamentos que permitan la aceptación de este órgano por el cuerpo humano y por las defensas naturales del cuerpo humano. Posterior a la fase inicial de aceptación del órgano, lo que continúa es permitir que este equilibrio entre la llegada de un órgano
nuevo al cuerpo humano de una persona se mantenga y no sea rechazado por las defensas naturales del organismo. Vamos a tener que este tipo de fármacos tendrá dosis distintas a través del tiempo. Estas dosis deben ser ajustadas de acuerdo a cada paciente y balanceadas entre el riesgo de que un paciente pueda rechazar un órgano trasplantado con los efectos adversos que pueden tener los inmunosupresores en el cuerpo de un paciente. Los efectos adversos de los inmunosupresores pueden dividirse en los efectos metabólicos, es decir, tienen acciones diferentes entre el manejo y metabolismo de las grasas en el cuerpo, como colesterol y triglicéridos, algunos cambios que pueden producir en los niveles de azúcar, es decir, de glucosa en la sangre de los pacientes. Otro tipo de efectos, desde luego, son aquellos gastrointestinales. Algunos inmunosupresores pueden producir diarrea, por ejemplo, otros pueden producir temblor. Y finalmente los efectos o el efecto secundario más importante, que también es el objetivo primordial del tratamiento, es disminuir las defensas del cuerpo. Cuando un elemento extraño llega al cuerpo, el cuerpo humano está diseñado para reconocer lo propio de lo extraño, de tal manera que contamos con defensas naturales que nos protegen de elementos externos nocivos o no extraños al organismo. Este efecto está acompañado de una disminución de las defensas naturales y subsecuentemente esto puede condicionar en las personas que consumen inmunosupresores a tener infecciones oportunistas, es decir, diferentes microorganismos que normalmente no nos afectarían o que sí nos afectan de manera común al ser humano. En los pacientes que consumen inmunosupresores pueden tener una frecuencia mayor. Todos estos efectos adversos, debe dejarse muy claro, pueden ser prevenibles o muy bien manejados, de forma que en ningún escenario se justificaría suspender inmunosupresores o no usarlos por el miedo a estas complicaciones. Aquí lo ideal es tener un seguimiento perfectamente bien hecho por el equipo médico de los pacientes. Espero les haya quedado muy claro. ¿Algún comentario sobre inmunosupresión? Bueno, pues sí es el precio que tiene que pagar el paciente que va a recibir un órgano. Dependiendo del órgano va a ser la intensidad y el inmunosupresor que se utiliza. Y Hay varios. Hay varios que actúan en diferentes sitios, que no es un bloqueo completo del sistema inmune porque eso es incompatible con la vida y tiene que ser en algunos puntos específicos que desafortunadamente pues tienen efectos secundarios y que tiene uno que buscar el balance entre que sea eficiente para evitar el rechazo, pero a la vez no provocar infecciones o problemas metabólicos, como ya se mencionó, o problemas de cáncer que puede ocurrir con mayor frecuencia al tomar estos medicamentos. Ok. Es importante hablar de los inmunosupresores, que todos los pacientes que están en tratamiento con estos medicamentos deben llevar un control continuo, porque debemos mantener muchas veces ciertos niveles de estos medicamentos en sangre para que hagan su función. Entonces, los pacientes tienen que someterse a estudios de laboratorio continuos para saber si el nivel que queremos mantener de ese inmunosupresor es adecuado o no. Y además, tomar medicamentos a la par, que son antivirales, antibióticos, para favorecer también el que no tengan infecciones agregadas, ¿no? Evidentemente se tienen que cuidar mucho de estar expuestos a por ejemplo, un niño con varicela, una cosa por el estilo. Por supuesto. El apego a estos inmunosupresores al tratamiento médico es el factor más importante para que un órgano dure muchos años. Y este apego no depende nada más del paciente, que sí se tome la medicina como se le indica y a los horarios que se les indica. Depende también de la calidad del medicamento que se le dé. Y un problema importante actual en nuestro país son los medicamentos genéricos, que son medicamentos que no tienen la misma seguridad ni la misma eficacia que los medicamentos originales, y que muchas veces dan problema por no poder mantener estos niveles de inmunosupresión y tienen más complicaciones. Ok, José. Además de esto, creo que una luz de esperanza es que se está trabajando arduamente a nivel internacional para lograr lo que se conoce como tolerancia, o sea, que el ser humano, a través de un tratamiento con células propias, pueda llegar a ser tolerante al órgano que le van a implantar. Y esto es algo que viene con mucha fuerza. Esperemos que en unos años más, no en este momento, esto pueda ser una realidad. Se trasplanta, inicialmente se da un tratamiento, posteriormente se infunden cierto tipo de células que tienen la capacidad de regular a la baja esta respuesta agresiva y probablemente únicamente con terapia celular se va a poder mantener la defensa
del órgano trasplantado sin que sea agredido por el propio organismo. Conforme pasa el tiempo, ¿se tiende a disminuir la dosis de los inmunosupresores? Sí. Que esto es bien importante porque no queremos obviamente satanizar estos medicamentos que les permiten vivir así de fácil a las personas que están trasplantadas. Entonces, bien importante lo que acaban de decir los doctores, tienen que estar muy estrechamente relacionados con sus médicos porque la falla al tratamiento, pues ¿qué quiere decir? Que no va a funcionar adecuadamente bien el órgano, va a fallar, entonces volvemos otra vez al principio y entonces estamos enfrente a una tragedia. La relación con el médico es clave. Oscar, ¿qué nos dice la gente? Mira, por ejemplo, de Yanira García nos comparte algo que da de verdad mucho gusto leerlo. En la Asociación de Scouts de México estamos trabajando en la cultura para tomar una decisión informada de donación de órganos y tejido por el proyecto o con el proyecto Sigrid. Ya está difundiéndose en varios estados de la República Mexicana. Pues les deseamos todo el éxito del mundo y qué bueno que se esté haciendo. Felicidades. Lucio Marconi dice, por favor, donen órganos. Yo vivo gracias a la donación de un héroe que decidió donarme la vida o darme vida. Karin Santos, el problema es que no todas las personas conocen esta información. Creo que en torno al tema hay una verdadera insensibilidad. Vianey nos dice, quiero compartirles que en mi experiencia, para que se animen a donar. Yo le doné un riñón a mi esposo hace 2 años y me encuentro en excelentes condiciones de salud. Mi esposo también, nuestra calidad de vida mejoró considerablemente. La clave está en tener hábitos saludables y seguir al pie de la letra las indicaciones médicas como el apego al tratamiento. Donar no cuesta nada y da una gran satisfacción. Este testimonio es de un anónimo y nos comparte. Mi esposo murió esperando un trasplante. Desde el mismo núcleo familiar recibimos rechazo y abandono. Hay que decirlo también, el mal diagnóstico y la negligencia también pueden ser factores determinantes. Yo que lo viví puedo decir que es una sentencia de muerte cuando necesitas un órgano. Y perdón, pero esa es mi experiencia. No solamente la tuya, desafortunadamente es el caso de muchísimas personas que desafortunadamente pues, se quedan esperando justamente ese órgano. ¿Qué requisitos nos pregunta Allen Nani para ser donador? Cuando la familia decide que los órganos del fallecido sean donados, ¿a dónde deben dirigirse? ¿Qué quiere decir que un órgano sirva para ser donado? Una persona no cuidó su salud, nos dice Porfirio. Muchas veces los médicos le dijeron que se cuidara y le señalaron como varios de sus órganos que estaban dañándose paulatina e inexorablemente. ¿Es justo que una persona sana que por X motivo fallece le done órganos? Lamentablemente, nos dice Luis Suástegui, en México no tenemos la cultura de ser donadores. En Estados Unidos, al sacar la licencia de conducir, te preguntan, ¿donador? También aquí. Ya es obligatorio también aquí. Y él contestó, yo sí donaría todo. Pues muy bien. Una tía fue trasplantada, nos comparte Mon, por el doctor Chávez Peón y paciente de la doctora Josefina. Ella vivió 32 años con el trasplante con una excelente calidad de vida. Mi mamá fue la donadora y tuvo 4 hijos también con excelente calidad de vida. Ella aún vive y han pasado 42 años aproximadamente de esa donación. Nunca fallaron o faltaron a una consulta y han sido muy disciplinadas en el tratamiento y en los cuidados. Pues ahí está una prueba más de que sí funciona, pero hay que ser disciplinados evidentemente. Todos deberíamos ser donadores, nos dice Aiko Rodríguez, antes y después de la muerte. Desafortunadamente, aunque muchas personas pensamos que esto es posible, la realidad no es así. Los requerimientos para ser donador son muy específicos y un solo detalle puede hacer imposible esta acción. Las donaciones deben hacerse de corazón. Hagamos lo posible por dar vida a la vida. Lucila Mendoza Reyes, ¿quién se encarga de los gastos en un trasplante? ¿El donante o el receptor? Susana Licona Hernández, cuando una persona tuvo antecedentes de cáncer y quimioterapias, ¿puede ser donadora de órganos o existe alguna limitante? Elsa, si una persona decide donar sus órganos, ¿qué restos le entregan a la familia para hacer los servicios funerarios? Muchas personas no piensan en la donación porque precisamente desconocen este tipo de cuestiones. Y finalmente, hay otro comentario de Cachemán, que nos dice, yo soy trasplantado de riñón 2 veces y exitosos mis 2 trasplantes. El primero fue
de donador vivo. Me lo donó mi mamá y me duró 18 años. Este segundo es de donador cadavérico y llevo trasplantado 7 años, 11 meses. El 13 de octubre cumplo 8 años trasplantados y nos manda muchos saludos. Pero además agrega, es verdad que un paciente trasplantado por los inmunosupresores podemos desarrollar cáncer o a mí me dio cáncer de testículo. ¿Esto podría ser o es simplemente algo más para la estadística? Aquí están las preguntas, las estoy guardando. Recuerden que las contestamos en el último bloque y tenemos otro testimonio. Vamos a ver qué nos dice Luis. Mi nombre es Luis Márquez Quintana, tengo 52 años y me trasplantaron hace año y medio el hígado. ¿Cómo empezó este proceso hasta llegar al trasplante? Empezó en el año 2000, cuando me diagnosticaron hígado graso. Nunca encontraron la razón durante todo el proceso evolutivo y por eso cuando yo decido irme a vivir a Canadá, a buscar fortuna, entonces después de eso también tuve una doctora con un muy mal diagnóstico. Diagnosticó que me extirparan la vesícula. Y años después me enteré que la vesícula es el único aliado para un hígado graso para poder seguir trabajando las grasas. Entonces eso incrementó el riesgo. Y fue ahí exactamente en el 2007 cuando tuve el primer episodio de hemorragia interna masiva y fue mi primer episodio de coma, de hecho. Y a partir de ahí empezaron 11 años de espera por un hígado, por un donante, pero pues no llegaba. Y a la sexta vez que otra vez entré en coma, estando en Canadá, el doctor me dijo, yo ya no sé si aguantes más de estas situaciones y aquí no llega. ¿Por qué no buscas la opción también en México? Tienes las dos nacionalidades. Y fue cuando decidí venir y aquí pues me tocó esperar otros 6 años y pues tampoco llegaba. Y al final fue muy doloroso y mucho sufrimiento, afectación de la familia también, porque teníamos que estar en el hospital a cada rato. Aquí en México tuve otros 6 episodios de coma, muy graves los últimos 2. En los últimos 5 meses fue lo más grave de todo, porque tuve 22 veces ascitis, en donde me extraían entre 12 y 14 litros cada ocasión con vía paracentesis. Y entonces al final, el último mes yo tenía que ir cada 3 días al hospital para eso. O sea, es como si hubiera estado embarazado 22 veces. Fue un lunes cuando la doctora Belinda Martínez, que ya tenía unos 5 meses de estarme tratando, nos dijo a mi mamá y a mí, Luis, esto es muy difícil para mí, pero no creo que pueda sobrevivir 2 semanas más. Pues nos venimos a casa y de repente sonó el teléfono, era Belinda, y empezó a hacer una serie de preguntas de rutina médica, si tenía fiebre, cómo me sentía, si había estado mal, cualquier cosa, ¿no? Y al final, pues bueno, viene la pregunta, ¿y por qué tanta pregunta? Pues que no era usual que nos llamara, ¿no? Pues porque, ¿cuánto tiempo hacen de su casa para acá? 45 minutos. Ok, pues aquí los espero porque viene un hígado de San Luis Potosí y posiblemente es para Luis. Se terminó la operación y, pues bueno, terminó como a las 12:30. O sea que fue un periodo muy largo. La complicación durante la operación fue otra vez, llegué con cuadro de ascitis. Tardaron como 2 horas en limpiarme antes de poder empezar el procedimiento. Y bueno, fue muy difícil, ha sido muy difícil esa parte. Y pues desperté el viernes después de la operación. Y pues fue maravilloso empezar a ver amigos, empezar a ver familia. Aquí estoy, ya recuperé 35 kilos. Entonces bueno, ahí voy. Ahí lo tienen el testimonio de Luis, interesante. Si quieren saber qué es la cirrosis, ya tuvimos un programa aquí en Diálogos en Confianza, partido en 2 porque fue un tema amplísimo, lo pueden buscar en YouTube para que sepan qué es lo que le estaba pasando y lo mandamos felicitar. Pero vamos a platicar con público que ha pasado por trasplante. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Manuel Alcaraz y soy persona trasplantada de hígado. Ok, ¿cuándo lo trasplantaron de hígado? Pues ya voy a cumplir 4 años, el 27 de noviembre del 2015. ¿Qué tal lleva el control con su médico? Pues puntual, realmente tengo yo en actividad física y de trabajo, tengo 2 años apenas, me costó mucho trabajo, pero dando cumplimiento a las indicaciones del doctor, he salido adelante. ¿Cómo compararía su vida ahorita? Vámonos unos 5 años para atrás cuando estaba su hígado fatal. Bueno, cuando fue diagnosticado mi situación, de hecho yo nunca supe de qué estaba enfermo. ¿Cómo? ¿No le dijeron el diagnóstico? No, porque realmente yo tenía encefalopatía hepática, sí. Lo cual desconocía. En un año
se me dio prácticamente una sentencia de muerte, lo cual yo no supe. Déjeme explicarle a la gente que nos está viendo y que no han visto el programa de cirrosis. Encefalopatía hepática es cuando tu hígado no funciona adecuadamente y no puedes procesar, sobre todo proteínas, por lo tanto va a haber unas sustancias que se te van a ir a la cabeza y te va a dar esta alteración neurológica que se llama encefalopatía hepática, que se divide en diferentes etapas y la última puede ser coma. Así es. Yo estuve prácticamente en el último día, que fue el 27. Tuve una donación de una persona de 33 años. Hoy puedo decirles que gracias a la donación, prácticamente en mi vida me encuentro con una actividad, pues yo tengo 66 años. Y tiene un hígado de alguien muy joven. Muy joven, y realmente me siento con la potencia de un joven de 40 años. Entonces, evidentemente sus síntomas eran severísimos, era encefalopatía hepática, estaba prácticamente en coma, por eso lo tuvieron que trasplantar. Pues muchísimas gracias por su testimonio. Yo nomás lo único que quisiera aprovechar la oportunidad de este momento es de que yo le he dicho a los doctores, a mi familia, que sabiendo la gran importancia de la donación, yo soy parte de los donadores, al día que el Señor me llame, pues todo lo que se ocupe de mí, se vaya a tantas personas que requieren este órgano. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Patricia Mayoral Martínez. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Qué nos vas a platicar? Soy trasplantada de riñón hace 1 año y medio. ¿Qué tenías en tu riñón? Hipoplasia. Hipoplasia quiere decir que no se desarrolló su riñón, entonces nunca funcionó. Es lo que te explicaron ya. Sí, es lo que, cuando me diagnosticaron, eso es porque ya mis riñones me dijeron que estaban como pasita, entonces ya no. ¿Y cómo te ha ido de trasplantada? Muy bien, no he caído en el hospital por el apego del nutriólogo, de los doctores, de todo. Es un apego muy importante. No se puede comer de todo en realidad, hay que tener una dieta estricta para que el riñón siga funcionando, pero soy proactiva, o sea, yo sigo trabajando ya mejor, ya me siento. ¿A qué te dedicas? Yo estoy estudiando y estoy en un verificentro. Ah, pues súper bien. ¿Qué le quieres decir a la gente? Que verifique su coche a tiempo. Sí, por favor. Oye, dime algo, ¿qué edad tienes? Tengo 29 años. ¿Qué le quieres decir a toda la gente de 29 años que está en una situación parecida a la que te subiste tú? Pues que sí se puede luchar y que a pesar de todos los tropiezos y de todo, sí se puede, porque gracias a eso uno aprende y valora lo que te están regalando. A mí me lo regaló mi papá y los dos estamos excelentes. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y la cola de trasplante que... bueno, te la dio tu papá, fue donador vivo, no tuviste que hacer cola. No, gracias a Dios, no, mi papá y yo tuvimos 100% de compatibilidad, entonces fue, entre comillas, fue muy fácil porque en el momento que me conectaron, o sea, me dijo el doctor que empezó a funcionar muy rápido. Qué bueno, perfecto. Pues qué gusto, déjame pasarme para acá para seguir platicando. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? María Luisa Trejo. María Luisa, ¿y a ti qué te trasplantaron? A mí me trasplantaron un corazón hace 8 años. Un corazón. Estabas mala del corazón. Sí, malísima. ¿Qué tenías del corazón? No saben hasta ahorita por qué mi corazón estaba así. Me hicieron muchísimos estudios. ¿Sabes cuál era el diagnóstico o por qué te dijeron que te tenían que trasplantar? Mi último diagnóstico fue una miocardiopatía infiltrativa hereditaria. Okay, pero ya después me dijeron que no. Que es cardiomiopatía, es cuando el músculo, que el corazón es básicamente un músculo, no funciona, entonces no se contrae adecuadamente y te da una insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que la bomba no podía echar la sangre con suficiente fuerza y te estaba estancando la sangre, el corazón no estaba haciendo su trabajo. Sí, claro. Entonces te trasplantaron de corazón. Sí, gracias a Dios, y pues fue un gran regalo para mí porque ya me daban muy poco tiempo de vida, yo estaba ya con oxígeno y en una silla de ruedas. No podía ni hablar como hoy porque me desmayaba. Te faltaba el aire. Sí, era una situación muy... ¿Y qué trasplante de qué edad era el donador? De 16 años. Entonces tienes un corazón joven. Sí, hace 8 años, tenía 16 años. Fue algo muy bonito porque me pusieron en emergencia 0 de mis condiciones que estaban muy mal. Pusieron un corazón por todo México y gracias a Dios me interné un domingo y el lunes me avisaron que ya venía mi corazón para acá, que Diosito me amaba mucho porque ya venía un corazón. ¿Qué le quieres decir a la gente que tiene pánico de que lo trasplanten de un corazón? Que no, que es muy bueno, que vean el ejemplo de todas las que estamos aquí, que tenemos excelentes médicos, que pues Dios nos los manda, y si llegamos a caer en una situación como esta, pues hay que agarrarnos de la fe y seguir adelante, y sí se puede. Aquí estamos todos los ejemplos, que pues es
muy bonito, y en la tierra le llamamos donantes, en el cielo son ángeles para nosotros, y que no desaprovechen la oportunidad. Rechazaste, ¿verdad? Tuve un rechazo a los Pero 15 días. Te lo controlaron bien. Me lo controlaron, me pusieron un marcapaso, y pues he tenido varias complicaciones, pero mi vida ha cambiado de verdad, pues hago mi vida normal, me gusta mucho bailar, hago todas mis cosas, y pues cambió mi vida mucho. Perfecto, le gusta mucho bailar y tiene un corazón de alguien de 16 años, entonces de lo que se tiene que cuidar es del mal de amores, ¿no? Si no te vayan a romper el corazón. Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias por comentar con nosotros. Tenemos muchos testimonios más, pero tenemos que hacer un corte. Regresamos ahorita en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de la vida después del trasplante. Ya les platicamos lo que es la inmunosupresión. Si se asustaron, aquí hay ejemplos de gente que vive perfectamente bien inmunosuprimida. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes ahorita. No se vayan, ahorita venimos. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y para anunciar con mucho gusto acerca del proyecto Tlalpan 2020. ¿De qué se trata este proyecto del Instituto Nacional de Cardiología? Bueno, pues tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México, y para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, donde hay ciertos requisitos. A cambio van a obtener estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Así que para las mujeres y los hombres que estén interesados en este proyecto Tlalpan 2020, deben comunicarse al siguiente teléfono que les voy a dar: 55 55 73 29 11, a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Así que únanse a este proyecto Tlalpan 2020. Vamos a ver a continuación una cápsula que nos habla acerca del rechazo. Aquí el punto principal es que nosotros estamos poniendo un órgano de otra persona en un individuo específico y su sistema de defensas lo identifica como algo extraño. Entonces hace un intento por protegerlo y trata de destruir eso que le parece extraño. Entonces toda la vida del individuo va a haber una reacción intentando destruir ese injerto. Nosotros esa respuesta inmunológica la controlamos a base de medicamentos. Si los niveles de medicamentos son insuficientes o el paciente no los está tomando, es muy probable que el sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa se haga mucho más fuerte que los medicamentos y entonces se ocasiona un rechazo. Existen dos tipos de rechazos y eso los clasificamos en base a lo que vemos de nuestras defensas que está atacando al injerto. Uno le llamamos rechazo mediado por células o rechazo celular, y en ese es porque cuando hacemos una biopsia vemos que hay muchas células infiltrando el tejido renal. Y el otro es el rechazo mediado por anticuerpos o rechazo humoral, donde nuestro cuerpo forma anticuerpos dirigidos contra antígenos que están presentes en el injerto. Cuando hablamos de rechazo agudo es algo que tiene poco tiempo de desarrollo y por ende la probabilidad de revertirse es mucho mayor, y el rechazo crónico tiene que ver con cambios a nivel de tejido que nos hablan de que es irreversible. Es que hay una clasificación que los patólogos que revisan las biopsias utilizan, y si la inflamación que está ocasionando el rechazo es muy leve, entonces le llamamos rechazo leve. Si ya está abarcando más tejido, entonces le llamamos moderado, y si es gran parte de la extensión del tejido, más del 50%, entonces ya hablamos de que es severo. Básicamente en los rechazos tiene que ver el grado de inmunosupresión. O sea, si el paciente no está tomando sus medicamentos o los toma de manera adecuada o no alcanza los niveles óptimos de inmunosupresión, es lo que da paso al rechazo, ¿no? Siempre buscamos un equilibrio, porque si damos excesiva inmunosupresión, ponemos en riesgo de infecciones u otras complicaciones. Si nos quedamos muy bajos, el riesgo de rechazo es inminente. Doctores, la palabra rechazo nunca es una palabra que a nadie le guste oír, pero aquí toma una connotación totalmente diferente. Ya nos explicó el doctor de qué se trata. ¿Alguna opinión o algún comentario? Algo muy importante es que no es sinónimo de que se pierde el órgano trasplantado o deja de funcionar.
Hoy en día hay muchas alternativas de tratamiento. Evidentemente, mientras más pronto se detecte un rechazo agudo y más rápido se trate, el resultado va a ser mejor porque se limita la inflamación. Eso es muy, muy importante tenerlo claro. El rechazo agudo, que es la modalidad más frecuente para lo que normalmente se están llevando a cabo todos los estudios, pruebas, etcétera, están encaminadas a poder detectar que el órgano funcione de manera homogénea todo el tiempo. Es lo que permite detectar cuando se altera la función, que algo no está correcto y muy posiblemente se trata de un rechazo. Perfecto, Gustavo. Esto es algo que ha evolucionado muchísimo en los años recientes. En los 70s, 80s era la principal causa de pérdida de un injerto, pero en la actualidad con los nuevos esquemas inmunosupresores realmente el rechazo es muy manejable y difícilmente causa la pérdida del injerto o la muerte del paciente. Con los esquemas actuales, más o menos un rechazo celular agudo en el riñón debe estar como en un 15 o 20%. En el hígado puede incluso ser más alto, como el 30%, pero casi siempre responde al tratamiento médico, si se lleva un buen control. Entonces, que no se espante la gente trasplantada cuando oiga que tiene un rechazo. Lo importante, como dijo Josefina, es detectarlo y tratarlo adecuadamente. Perfecto. En muchos órganos no tenemos la posibilidad, como sucede en el corazón, de hacer muchos estudios previos de compatibilidad con los órganos, porque tenemos muy poquito tiempo de isquemia, como comentaste, de falta de oxígeno al corazón. Entonces, pues tenemos que utilizarlo únicamente por compatibilidad de peso y grupo y después hacer estudios inmunológicos. Por lo tanto, pues sí, somos muy cuidadosos en dar los medicamentos propios para el rechazo agudo, ¿no? Perfecto. Yo creo que un consejo que es importante mencionar en nuestro país, donde ya se comentó que hay distintos medicamentos genéricos, es que cuando existe un cambio de un medicamento a otro, convendría acudir al hospital donde uno está llevando su seguimiento para asegurarse que los niveles se están manteniendo, porque entre un medicamento genérico y otro, estos pueden caer o elevarse y entonces a veces puede, aunque el paciente se tome puntualmente su medicamento, no tener los niveles que debe y aparecer el rechazo. Que si bien no es algo que significa que va a perder el órgano, sí puede abrir una ventana a una serie de eventos que a veces son complicados de corregir. Entonces, perfecto. Tengan mucho por aquí. También hay mucha responsabilidad por parte del paciente en esto, estar muy pendiente y estar cerca de sus médicos. Vamos a ver la segunda parte de lo que nos comentó Luis después de que le hicieron ese trasplante de hígado. ¿Cómo ha cambiado mi vida a raíz de este evento en mi vida? Por ejemplo, en nutrición, sí, aprendí a cuidarme mucho más. Sobre todo los últimos 6, 7 meses antes de la operación, yo ya no podía comer carne. El hígado ya no ayudaba a procesarla y casi a los 15 minutos entraba en calenturas altísimas por el proceso que se estaba llevando y no sé, pues de veras estaba yo malísimo, ya no comía carne. Ahora ya puedo comer de todo. Obviamente, como les dije, trato de cuidarme. Y en el aspecto mi vida, por ejemplo, yo siempre fui muy deportista y empecé con correr. Al 4.º mes me la empecé a jugar. Todavía no estaba recuperado ni recomendable que lo hiciera. Pero venía una carrera donde me invitaron unos amigos y dije, esta es mi oportunidad para empezar a promover la donación de órganos, porque no quiero ser el único o no quiero ser de los pocos que estamos salvados. Necesito que la cultura de la donación se haga más grande. Y me mandé a hacer unas camisetas diciendo la fecha de mi nacimiento, de mi renacimiento, de mi operación, y pidiendo por la donación de órganos, la razón por la que corro. Y bueno, a la fecha ya llevo 5 carreras en las que he participado, siempre con esa convicción de promover la donación de órganos. Y lo sigo haciendo, de repente doy charlas a asociaciones, me han invitado en el Club Rotario. Y bueno, para exponer lo que fue mi caso, pero también el cómo pueden ayudar donando esos 12 órganos que son donables. Pueden salvar muchas vidas o pueden recuperar la vida de alguien que esté viviendo en condiciones no lindas para la vida, ¿no? Pero sí quiero recalcar también que la vida de un trasplantado se viene muy difícil después del trasplante. ¿Cuál es mi sueño? Quiero que se cristalice la idea de una fundación para ayuda de la gente que está en pre-trasplante y después en post-trasplante. Ya he estado formándola, tengo ya la estructura, tengo todo el plan. No tengo dinero para echarla a andar, pero ya he hablado con deportistas de alto impacto o de alto rendimiento para que sean también mis embajadores ante generar volumen para yo poder llegar con las farmacéuticas o con
no sé, con toda la gente y decir, ¿sabes qué? Tengo este volumen de seguidores, patrocíname, pero no quiero dinero, quiero medicinas. Quiero que a la gente no le falten medicamentos inmunosupresores. Y por otro lado tengo psicólogos, dentro de los psicólogos hay tanatólogos, nutriólogos también ya están dispuestos a estar conmigo. La doctora Belinda Martínez está totalmente dispuesta a estar apoyándome en información y en cuestiones así. Eso es lo que quiero hacer. Ahora lo estoy haciendo de manera pues gratis. No estoy recibiendo nada y estoy promoviendo la donación. Entonces, bueno, ese es mi sueño. Mi sueño es que nadie más o evitar que haya muertes porque no les llegó su donación. Muchísimas felicidades y seguimos hablando con el público. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? David Ocaña Portillo. David, platícanos por qué estás aquí. Bien, hace 49 días recibí un trasplante de corazón. Hace 49 días que nací. Qué bueno. ¿Qué tenías en el corazón? Originalmente estuve hospitalizado para un cateterismo, porque traía mis arterias tapadas, pero ya con los estudios resultó que traía un tumor en mi corazón. Ok. ¿Sabes el nombre del tumor? Nada más lo conocí como isquemia. Isquemia quiere decir cuando no te llega oxígeno, pero hay pocos tumores, y uno es un mixoma auricular, que son un cierto tipo de tumores en el corazón, entonces era necesario que te quitaran tu corazón y te pusieran uno nuevo. Así es. ¿Qué edad tenía el donador? Tengo entendido que 30 años. ¿Y tú? 49. O sea, te ganaste 11 años. 11 años. ¿Cómo te sientes? Me siento, la verdad, muy bien. ¿Estás en rehabilitación? Inicio este jueves mi proceso de rehabilitación. Ok, ¿y cómo ves el programa? ¿Estás apegándote bien a tu tratamiento? Sí, yo creo que es fundamental. Se has tocado estos temas, lo que te tienes que disciplinar en lo que es el consumo de medicamentos, que pues antes del trasplante no lo llevabas, ahora es una obligación llevarla puntualmente, estar acudiendo a las citas oportunamente con los médicos. Lo que son los hábitos de alimentación hay que cambiarlos, hay que reducir sales, harinas, grasas. Y imagínate, yo de Sonora, la carne pues queda ahí por un ladito, ¿no? Pero deja tú eso. La realidad es que, como dices, acabas de volver a nacer, pues nomás aprende a comer como te toque porque tienes un corazón nuevo que hay que cuidar. Así es, y sin duda alguna, pues uno de los factores que también importan bastante es mantenerte activo, dejar el sedentarismo y empezar a hacer una actividad física diaria. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Enedina Solís Jiménez. Enedina, ¿y a ti de qué te trasplantaron? Igual del corazón. Del corazón. Hace 2 años. ¿Qué edad tienes? 39 años. A los 37 años, ¿qué tenías de diagnóstico? Estabas muy joven para estar mala del corazón. Miocardiopatía dilatada idiopática. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tenía? Un corazón que se hizo como un globo flojo que no echaba sangre para afuera. Así es. Ok, te trasplantaron. ¿Y qué edad tenía tu donador? Casi de mi edad. Perfecto. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido estos 2 años? Hoy perfecto. O sea, ahorita, gracias a Dios, muy bien. Ya feliz por estar bien y con mi hija, más que nada, que ahorita está muy chiquita, va a cumplir apenas 7 años. Y pues deseaba mucho que yo jugara con ella y pues no poder. Ahorita es una maravilla poder ver a mi hija, poderla llevar a la escuela, estar con ella, jugar, ¿no? Es una maravilla. ¿Ha sido difícil manejar los medicamentos? No. Siempre me decía la doctora, siempre con tus medicamentos a tiempo y no. Ya, bien. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, pues muchísimas felicidades. No, sí, gracias a mi doctora, que es un amor de persona, que me ha ayudado mucho. Y vas a cuidar ese corazón, no voy a cuidar a tu hija. Claro, sí, gracias. Ándale. Gracias. Hola. Hola, doctor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carmen Suárez. Carmen, ¿de qué la operaron usted? Yo soy trasplantada de hígado, doctor. Ok, ¿qué tenía? Bueno, mi historia es muy larga, pero la nada más trataré. el diagnóstico. Cirrosis hepática. ¿Por qué? Por una CUSI primero, después me llevó a una CEP. CUSI quiere decir una enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hicimos Así un es. programa, es una enfermedad donde te sangra el colon porque se hacen úlceras. Entonces le dio una cirrosis biliar secundaria. Así es. Cirrosis biliar secundaria quiere decir que las vías biliares por donde pasa la bilis que viene del hígado hacia el intestino se cierran, dejan de funcionar adecuadamente y el hígado se estanca y se echa a perder el hígado. Esto fue lo que pasó. ¿Y cómo le ha ido? Perfecto. Perfecto. ¿Hace cuánto la trasplantaron? Voy a cumplir 4 años, doctor, en enero que viene. Y hace su vida normal. Totalmente normal. Perfecto. Totalmente normal. He tenido experiencias hermosas en mi vida. Ahora todos los días para mí es una nueva oportunidad de disfrutar mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi trabajo, todo, doctor. ¿Qué le dice a la gente que está allá afuera? Yo la verdad, doctor, le agradezco la oportunidad. Yo solo les quiero decir que si están enfermos,
lo digan, acudan con sus doctores y se guían totalmente al pie de la letra las instrucciones de ellos y que no le teman a un trasplante. Yo soy una persona enferma desde los 3 años y véanme, tengo 56 años y estoy muy feliz y muy agradecida con los doctores de nutrición, que aparte de todo están bien guapos como usted, doctor. Muchas gracias. El doctor Vilatoba más o menos. No, es una hermosura de doctor, el doctor Alan Contreras, el doctor Juan Manuel Velasco, que fue la persona que me sacó de un cáncer, doctor. Yo superé un cáncer también. ¿En dónde tenía el cáncer? En vías biliares. Ok, o sea, entonces tuvo un colangiocarcinoma encima de una cirrosis biliar secundaria. Así es. O sea, estaba muy complicado su caso. Muy complicadísimo, doctor. Entré al quirófano con 12 horas de vida y con 36 kilos de peso. ¿Y su colon cómo está? Mi colon está totalmente ordenadito, gracias a los doctores. Perfecto, muchísimas gracias Muchas por gracias comentar. a usted por la Saludos oportunidad. a todos de Nutri. Besos para todos mis doctores hermosos de nutrición. Ándale, muchas gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yaneli Miranda. Yaneli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué nos vas a platicar? Bueno, yo soy trasplantada renal. Acabo de cumplir apenas 8 meses. Muy bien. ¿Y por qué te trasplantaron tu riñón? Pues porque igual no crecieron. Tenías hipoplasia renal. Hipoplasia renal también. Okay. Ajá. Ok, Sí. ¿qué edad tienes? Ahorita 25. ¿Y tu donador de dónde venía? Es mi hermano. Tu hermano. Gracias. Mi ángel. Tu ángel. Mi ángel, sí. Ya no se vale todavía pelearse un poco Sí. con tu ángel, ¿no? Sí, a veces. Oye, ¿y estás perfecta? Sí, muy bien, gracias a Dios. Todo tomando medicamentos a tiempo, controlando dieta. Sí. ¿Estás siguiendo las indicaciones al pie de la ley? Sí. Pues te felicitamos, gracias Muchas por gracias. venirnos a acompañar aquí al programa, Sí. a platicarnos, porque la gente tiene algo de nervios de Sí. cuando escuchan hablar de trasplantes. Sí, todo el mundo, yo creo que cuando nos dan una noticia así, no solo nos cambia la vida a nosotros, A todos, sino a ¿verdad? toda la familia y amigos, y todo cambia. Perfecto, déjame pasarme para acá para seguir platicando. Hola, Hola, ¿cuál es su nombre? María Esther Cepeda. María Esther, ¿qué nos va a platicar? Pues yo tengo un trasplante de hígado Ajá. que me hicieron hace 3 años. Tuve cirrosis hepática por el virus de hepatitis C. El virus de la hepatitis C, que también ya lo hemos visto aquí en el programa. Les recomendamos que lo chequen. Fue hace no tanto con el doctor Ketsenovich y la doctora Dehesa. ¿Y entonces? Pues pues sí es un poco difícil de aceptar al principio, pues que tienes una enfermedad tan, pues que ya te va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, cuando yo acudí a nutrición, pues los doctores, la verdad, siempre se portaron súper bien conmigo, son unos ángeles. El doctor Ignacio García fue el que me recibió y él siempre, pues, siguió mi protocolo. A mí me dijeron que prácticamente yo tenía 3 meses, que si en 3 meses no lograba el trasplante, pues... Y lo logró y aquí está. Y lo ¿Se logré, siente bien? yo nunca perdí la fe y pues también aquí está el doctor Vilatoba, que fue el ángel que me operó y que yo estoy profundamente agradecida, que lo quiero muchísimo. Yo lo conocí cuando era interno o residente, no creo que era ningún ángel, ¿eh? Ah, no, pues para mí sí es un ángel y siempre va a ser. Sí. Ok, ¿y qué le dice a la gente que está allá afuera viéndonos? Pues que nunca hay que perder la fe, si estás enfermo, pues atenderte y si necesitas un trasplante y es tu única opción, pues que tomes el riesgo, que no te asustes, que siempre tengas fe en que lo puedes conseguir. Y a las personas, pues que se animen a ser donadoras, porque es una gran bendición poder ayudar a los demás. Finalmente, cuando te mueres, pues no te llevas, tus órganos te los llevas contigo y qué mayor bendición poder ayudar que con tus órganos puedas dar vida a otras personas, ¿Qué tal? como a mí. Que le decimos qué manera de trascender más genial, ¿verdad? Exactamente. qué Está manera padre de- eso. Muy, muy padre. Es una gran Perfecto. bendición. Pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí hemos visto a muchas personas que viven después de un trasplante, están apegadas a su tratamiento. Hemos visto que hay posibilidades de todo. Digo, si me subo a un coche tengo posibilidad de chocar. Claro, Realmente. claro. Pero la cosa es estar consciente. Y vamos a ver esta cápsula, ¿por qué nos hacemos más susceptibles a infecciones? Pero aquí vemos gente que está perfecta, pero vamos a ver qué puede pasar. Las infecciones derivadas de los inmunosupresores son generalmente bacterias o virus oportunistas. Esto es porque los pacientes en el periodo inicial después del trasplante tienen, digamos que la mayor inmunosupresión es muy potente y esto los hace más susceptibles. Dentro de los primeros 4 semanas, por ejemplo, después del trasplante, podemos tener infecciones localizadas, sobre todo en el sitio de la cirugía, infecciones derivadas en la orina o infecciones en la piel. Ya después de los primeros 6 meses podemos tener infecciones que ya estaban latentes,
como citomegalovirus o infecciones muy frecuentes como el herpes virus. Y ya después de los 6 meses les llamamos infecciones que son adquiridas en la comunidad, ya sean neumonías o nuevamente las infecciones de vías urinarias o reactivación también de infecciones latentes como tuberculosis. Nosotros cuando hacemos la valoración previa al trasplante, incluso al donador, le hacemos una serie de estudios tanto al receptor y al donador. Estos estudios tienen la finalidad de nosotros estimar qué riesgo tienen los pacientes después del trasplante de adquirir infecciones. Por ejemplo, les hacemos algunos estudios en sangre para conocer el estatus del paciente. Hacemos estudios principalmente para ver el estatus de citomegalovirus, virus Epstein-Barr. Les hacemos otras pruebas en la piel, que es para ver si el paciente ha estado expuesto a tuberculosis. Y les hacemos cultivos de diferentes partes de su cuerpo. Si el paciente está en diálisis peritoneal, se les hace cultivo de líquido de diálisis o se les hace cultivo del catéter de hemodiálisis. Todos estos estudios previos al trasplante tienen la finalidad, como les comenté, de estimar el riesgo después del trasplante. Ya después del trasplante, pues lo único que hacemos es que, por ejemplo, en los primeros 3 meses, la mayoría de ellos, además de sus medicamentos inmunosupresores, están tomando otros antibióticos que les llamamos profilaxis. Casi todos están en contacto con trimethoprim, con sulfametoxazol y algunos isoniazida, si es que estuvieron expuestos a tuberculosis. Y en otros damos algunos antivirales, ya sea aciclovir o valganciclovir. Estos medicamentos solamente se dan en los primeros 3 meses y posterior a esto los pacientes ya nada más consumen sus inmunosupresores. A lo largo del primer año también hacemos la detección en sangre de algunos virus, ya que si el paciente empieza con algún síntoma respiratorio o alguna anormalidad en sus leucocitos, lo que hacemos es medir replicación de algunos virus como citomegalovirus o virus de Beca. Eso es lo que generalmente hacemos, esta monitorización y profilaxis. Entonces, doctores, todos estamos expuestos a infecciones, pero evidentemente aquí hay mayor riesgo. ¿Qué cuidados específicos o qué le recomiendan a la gente? Hay temporadas, tal y como se mencionó en la cápsula, hay etapas muy bien documentadas actualmente. El primer mes efectivamente tiene mucho que ver con infecciones de tipo bacteriano, que son muy similares a las que les ocurre a cualquier otro individuo que es sometido a una cirugía. Sin embargo, después del primer mes y más o menos hasta el 6º mes, justamente hay infecciones virales oportunistas, porque no le pasan a cualquiera, tienen que ver con la inmunosupresión y ya está muy bien identificado quiénes tienen mayor riesgo, cómo se tienen que evaluar, sobre todo a través de pruebas en el momento que haya algún dato que sugiera que haya alguna infección de esta naturaleza para tratarla de manera oportuna, pero también se puede dar profilaxis justamente para evitar que estas infecciones, que pueden ser muy frecuentes, lleguen a ocurrir. Ok, profilaxis quiere decir que te están evitando que te vaya a dar esta infección porque te van a dar un tratamiento para evitar que se presente. En niños, ¿qué pasa con este aspecto? En niños es un poco diferente porque la mayoría de los niños se trasplantan muy pequeños y no han estado expuestos a muchos de estos virus que son endémicos, o sea que todos los tenemos. Ya se mencionó el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. La mayoría de los niños cuando llegan al trasplante no tienen defensas contra estos virus y lo adquieren después del trasplante cuando ya toman medicinas que les bajan las defensas. Y esto sí puede ser muy grave en un niño y puede llevarlos a complicaciones graves o hasta la muerte o a una enfermedad que es cáncer en los ganglios linfáticos asociada a este virus. Por eso estos pacientes después del trasplante, por periodos largos, cada 15 días se les mide el nivel de estos virus en la sangre y se inicia el tratamiento antes de que haya enfermedad. ¿Qué hay de vacunas en pacientes trasplantados? Porque es un tema también que debe ser importante. Todos los pacientes deben de tener su esquema de vacunación completo antes del trasplante y en los niños pequeños adelantar estas vacunas, sobre todo las vacunas contra varicela, sarampión, rubiola y parotiditis, que son virus vivos. Antiguamente estas vacunas ya no se podían dar después del trasplante, en la actualidad ya se están empezando a introducir de una manera controlada, pero sí es muy importante que, por ejemplo,
un niño trasplantado que adquiere varicela tiene que ir al hospital a recibir tratamiento en la vena, porque la varicela después del trasplante puede ser mortal, muy diferente a lo que sucede en un niño normal. Pero todos estos esquemas profilácticos y de detección de riesgo antes del trasplante han permitido que estas infecciones se reduzcan al mínimo y diagnosticadas y tratadas al tiempo no den problema a largo plazo. Recuerden que hicimos un programa también de vacunación en adultos porque se nos olvida que hay que vacunarnos. Estuvimos aquí platicando. Tú sabes de qué estás vacunado, chécalo en YouTube y vacunarnos porque cualquiera podemos caer en una situación de que requiramos un trasplante. ¿Algún comentario sobre las infecciones? Bueno, lo más común en adultos es que se les pida que cada temporada del año se vacunen contra la influenza y cada 5 años contra el neumococo. Eso es obligatorio y de cajón para los pacientes que trasplantamos. Algunos no les gusta hacerlo, pero inclusive algunos mencionan que pues, ¿para qué me vacuné si me infecté o me contagiaron? Pero pues no es lo mismo tener unos días síntomas que poner en riesgo tu vida y acabar en terapia intensiva. Los pacientes inmunosuprimidos están en un alto riesgo de tener infecciones serias en estas temporadas. Hay una llamada urgente que nos dice, y yo quiero saber cuál es la dirección del Hospital de Nutrición para conocer a dichos doctores de los que hablan anteriormente. Okay, muy bien, se las pasamos después. Israel Lozano nos dice, soy familiar de paciente trasplantado y me tocó vivir junto a mi esposa todo ese proceso antes y después del trasplante. Agradecemos todos los días al donador, a los doctores, a las enfermeras y a Dios. En especial al doctor Vilatobá, eternamente agradecidos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar que se ha mencionado nutrición en algún momento. Está el Hospital La Raza, está el 20 de noviembre, están otros centros con especialistas muy importantes. A lo mejor ahora se juntó un poco de coro, pero yo creo que es importante reconocerles a todos ellos. El doctor Varela tiene un equipo muy fuerte en pacientes pediátricos que vale la pena mencionar. Todos los datos de nuestros especialistas van a aparecer en redes porque afortunadamente en el país contamos con varios hospitales certificados, como comentaron, donde se pueden llevar a cabo este tipo de tratamientos. Monterrey, Guadalajara tienen también centros fuertes de trasplante. Más comentarios. Lisbeth ER nos pregunta, ¿mi voluntad de donar debe tener fe pública para tener validez? Isabel Vidrio, ¿las personas que tienen cáncer de mama pueden ser donadoras o existe alguna restricción? Patricia, yo soy trasplantada por 2 veces de córnea en el mismo ojo del lado izquierdo. El primer trasplante fue en el Conde de Valenciana y jamás vi siempre, porque veía gris, ni una silueta. La segunda en el Hospital La Perla, con un trato, la verdad es que muy feo. Ruth Campos López, el pasado mes mi hija y yo pasamos por un trasplante fallido. El órgano se perdió y al día de hoy, en la clínica del IMSS por la segunda semana no hay eritropoyetina para los pacientes que como ella están en diálisis o hemodiálisis. Hacemos una pausa y volvemos. Todos los martes en Diálogos en Confianza los temas son de familia y mañana el tema es ¿qué hay detrás de la abnegación y sacrificio de algunas madres? ¿Te has puesto a pensar qué es abnegación? En realidad valoramos en nuestra cultura, en nuestro país justamente esta forma de ser. ¿Tiene que ver o qué tan ligado está con los sacrificios? ¿Valoramos de más tal vez a una madre que dice ser abnegada y sacrificarlo absolutamente todo? ¿Crees que sea correcto? Porque la abnegación tiene que ver con poner a las terceras personas delante de ti. ¿Y eso qué tanto le resta entonces a la otra persona? ¿O existirán ganancias secundarias? Tenemos que replantearnos probablemente esta situación, porque al mismo tiempo estamos educando. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que estamos dejando? O probablemente así es como conviene para algunas mujeres vivir esta situación. Bueno, pues de eso y más hablaremos mañana en punto de las 9:30, así que la invitación es para que no se pierdan este programa y si quieren venir, marquen el 53 41 44 35. Vamos a ver el resumen del programa de hoy. Hay muchísima gente que requiere un trasplante. ¿Ustedes cuál creen que es el meollo del problema de que no haya más conciencia de donación? Es un fenómeno complicado porque es múltiple, tiene muchos factores. Uno de ellos y el más importante pues es el factor sociocultural de nuestro país. Otro problema importante pues es la legislación también en nuestro país que hace que sea un poco complejo el protocolo de
La concientización de la sociedad, que eso también todavía tenemos una escasa educación social para la donación. Estábamos en el rango de 2.3 donantes por millón de habitantes. Hoy en día en México hay 4.6 donantes por millón de habitantes. Un órgano es una estructura mucho más compleja, es un órgano que contiene varios tejidos y que tiene múltiples funciones. Y una vez que se extraen, duran unas cuantas horas en una solución de preservación, en una solución fría. Los tejidos son estructuras más simples, generalmente menos complejas, que duran más tiempos almacenados y que son más fáciles de trasplantar. Órganos completos como son el corazón, los riñones, las córneas, el hígado. Y tejidos, pues puede ser hueso, puede ser válvulas cardíacas, puede ser piel. Y si la persona dijo, tómese lo que sirva, es la forma más fácil de garantizar que esa persona va a ser un donador. La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, autoriza o certifica a los hospitales que pueden hacer trasplantes. También da licencia para que los hospitales pequeños se puedan hacer procuraciones de órganos. ¿Qué quiere decir procurar un órgano? Obtener los órganos, ir a sacar los órganos. No hay límites de edad. Los donadores con muerte encefálica pueden ser desde recién nacidos pequeñitos hasta personas muy adultas, añosas. Para donar en vida sí se tiene que ser mayor de edad. El precio que tiene que pagar el paciente que va a recibir un órgano, dependiendo del órgano, va a ser la intensidad y el inmunosupresor que se utiliza. Y además tomar medicamentos a la par, que son antivirales, antibióticos, para favorecer también el que no tengan infecciones agregadas. El apego a estos inmunosupresores, al tratamiento médico, es el factor más importante para que un órgano dure muchos años. Después de que un paciente es trasplantado de corazón, su primera fase de cuidado es en un servicio de terapia intensiva. Este servicio de terapia intensiva se encarga de controlar todas las variables hemodinámicas, es decir, de presión, de funcionamiento del corazón, de movilidad global y segmentaria y también la presión propiamente dentro de las cavidades del corazón. También se encarga de cuidar la parte respiratoria. Estos enfermos durante la cirugía están sometidos a una máquina de circulación extracorpórea que asume todas las funciones tanto del pulmón como de la circulación. Una vez que ya están en la terapia intensiva, se retira paulatinamente la sedación, se le quita el tubo que va de la boca a los pulmones y que está conectado a un ventilador, la gente lo conoce como un respirador, y que paulatinamente se va retirando y se va manteniendo una parte muy importante del manejo en el paciente postrasplantado, que es administrarle medicamentos que se llaman inmunosupresores y que están encargados esos medicamentos o que tienen la función de evitar que el propio cuerpo rechace al injerto, rechace al corazón trasplantado. Esa primera fase se genera en la terapia intensiva. Unos días después el enfermo pasa a una terapia intermedia y finalmente a un piso de hospitalización general, donde se consolidan todos estos avances hasta que el enfermo prácticamente recupera su actividad normal, está listo para volver a ella y se egresa a su casa. Y aquí algo muy importante es que los enfermos deben continuar su tratamiento ya como ambulatorios, ya como externos, prácticamente de por vida en una clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante que irá vigilando y excluyendo o tratando en su momento la posibilidad de un rechazo, de alguna complicación infecciosa intercurrente, de alguna toxicidad por los medicamentos inmunosupresores u otros, reintegrándolo a su vida cotidiana, laboral, activa, a través de sumarlo también a un programa de rehabilitación cardíaca, mantener una dieta cardiosaludable y otras muchas cuestiones que lo convierten en un individuo útil, que recupera su clase funcional, que puede recuperar su vida laboral y sobre todo que mejora, aumenta su expectativa de vida. Muchísimas gracias, doctor López Mora. Estamos casi en la recta final del programa. Oscar, ¿tenemos algún comentario más? Sí, todavía algunos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Sara Valencia: hola, yo le doné un riñón a mi hijo hace año y medio. Él es ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico Nacional. Mi pregunta es, ¿por qué no le dan trabajo? Él está titulado, pero no sé si exista un mito en torno justamente a las personas trasplantadas
en la cuestión laboral. Si hay algunas empresas que impidan el que pues, varios de estos pacientes trabajen en empresas o porque no tengan un rendimiento, ¿existe alguna restricción o es simplemente un mito y discriminación en torno a quien vive con un órgano o tejido trasplantado? Me gustaría saber o que hablaran un poco más acerca de esto. Yo creo que Pilar Gómez nos dice, yo creo que no existe mucha gente donando órganos porque desconfiamos por tanta corrupción que hay, principalmente cuando el gobierno está involucrado. Este es un tema muy importante, nos dice Graciela Picasso. Creo que todas las personas que han sido receptoras de un órgano tendrían que difundirlo en sus redes sociales, como algunos que leemos aquí, para que entonces las demás personas hagamos conciencia y quienes no se han sensibilizado finalmente lo logren y puedan tener entonces esta participación mucho más activa. Lo necesita nuestro país y todo el mundo. Mi nombre es Raquel Gutiérrez Botello, soy muy afortunada de haber sido trasplantada ya 2 veces de donación cadavérica. La primera vez fue hace 9 meses, duré 9 meses en la lista de espera y la segunda 7 años. Fui trasplantada por la doctora Alberú. Es importante que se cambien las leyes y si una persona es donadora, se respete entonces su voluntad y que la familia no intervenga en esta decisión, sobre todo cuando esa persona ya no está entre nosotros. Al esposo de una amiga, nos dice Lidia, le trasplantaron un riñón hace 12 días, pero no funcionó. Tuvo trombosis, además se complicó y le tuvieron que operar 5 veces en un lapso de 3 días. Ya salió del hospital y le dijeron que debe esperar 6 meses para poder volverlo a intentar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo es el adecuado esperar para que se vuelva a trasplantar? Él tiene 56 años de edad. Felicidades por su programa y gracias por la atención. Por otro lado, también nos dice Aline Gaucher, ser donador de órganos es una bella manera de manifestar el amor a todos nuestros prójimos. Por otro lado, en llamadas telefónicas nos dice Juan Sánchez, tengo una hermana que tiene un problema de pulmón y la pregunta es, por lo tanto, yo a mi edad, 70 años, ¿le podría donar el pulmón ya que ella tiene 73? Y 2, si pueden mencionar los doctores más al respecto de cuáles son las edades máximas o limitantes para poder donar ya sea un pulmón o cualquier otro órgano. Y había también una pregunta en Facebook de una persona que nos pedía que habláramos acerca más del trasplante de pulmón, ya decían los especialistas. Sí se hace, pero quería que a ver si podíamos profundizar un poco más. Bien, doctores, vamos a empezar a darle respuesta a las personas que nos han escrito. Alguien que se aclaró, ya ustedes lo hablaron, que sí se pueden, puso imprimir, no es imprimir, sino crear órganos artificiales. Ya la doctora Alberú nos contestó que eso tristemente no está sucediendo ahorita. Esperemos que en un futuro se haga y de manera masiva para que toda esta gran cantidad de número de personas que están esperando, como vimos las cifras al principio del programa, tengan una opción más fácil. Bien, ¿quién paga la donación y quién paga el trasplante? Pregunta mucha gente. ¿Cómo está la situación económica, que es importante que hablemos de ella? El trasplante es un proceso muy costoso y la procuración de órganos también. El problema en nuestro país es que el acceso al trasplante es inequitativo y el sistema de salud está fragmentado. Hay un sistema de la seguridad pública, que puede ser el Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA, Marina, que más o menos tienen resuelto el problema y ahí estas instituciones cubren el gasto del trasplante y los inmunosupresores a largo plazo. Hay otros hospitales como los Institutos Nacionales de Salud o los hospitales generales de la Secretaría de Salud que tienen a población abierta que no tienen ningún tipo de seguridad social y ahí el paciente tiene que pagar el costo del trasplante según un tabulador de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, pagan muy poco, representativamente lo que realmente significa el trasplante, y ese costo lo absorbe el presupuesto de ese hospital, pero el problema es que la inmunosupresión a largo plazo para estos pacientes de población abierta no está garantizada, y ese es uno de los grandes pendientes en nuestro país, garantizar el tratamiento inmunosupresor a todos estos pacientes. Y el otro gran pendiente es que los costos de procuración no están incluidos en ningún programa. Los costos de pagar boletos de avión, de soluciones de preservación, de equipos que se tienen que trasladar de una ciudad a otra, de estudios que se le tienen que hacer al donador para ver que no tenga infecciones o que esté en las condiciones adecuadas para donar,
no están asignados a ninguna partida presupuestal específica y por eso muchas veces se pierden donadores, porque no hay manera de acudir a los hospitales donde se encuentran. Esto es bien importante y me voy a detener aquí un poco porque para que sepamos cómo estamos en el país. Por ejemplo, yo digo, quiero donar absolutamente todo. Estoy en una situación que tengo muerte cerebral y yo ya dejé anotado que se va a donar todo. Ok, ¿quién me va a quitar todo esto? Porque cuesta meterme a un quirófano a sacarme el hígado, quitarme las córneas, los riñones, eso cuesta. Y aparte, hay equipos que procuran, ya vimos que, por ejemplo, si me pasa a mí y estoy en algún lugar en la República de, no sé, a 200 kilómetros de aquí, ¿quién va a pagarle a los médicos que vayan a hacerlo, vayan a operar y vayan a regresar el órgano? Todo eso tiene costos. ¿Esto quién lo absorbe? Eso no se paga en México actualmente. Un médico dedicado a trasplantes tiene un salario por el cual trabaja, pueden ser 24, 36, 48 horas y no hay pago adicional. Esto es muy importante que se sepa porque esto no es lo que pasa en otras partes del mundo. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en los países nórdicos o en Estados Unidos? No, bueno, primero hay una medicina social con cobertura absoluta. A todos los médicos se les tiene que cubrir de acuerdo al número de horas de trabajo laboradas. Es un trabajo especializado. Y una cosa muy importante que debe de quedar claro, el órgano es gratuito. Nunca se está cobrando un hígado, un riñón, un corazón. Los órganos son a título absoluto de gratuidad. Bien importante. Completamente. Ajá. Porque eso se presta a que pueda haber ideas. Alguien dijo que habla de la desconfianza de mercado negro. La doctora lo acaba de decir clarísimo. Los órganos son gratis. Punto. Porque eso es bien importante, porque yo puedo tener, cualquiera de ustedes puede tener la mejor voluntad de irte mañana a un hospital que esté en algún otro estado y tú podrás decir, bueno, yo soy buena onda, voy a ir a procurar los órganos gratuitamente, pero ¿y quién va a pagar tu boleto de avión? ¿Quién va a pagar todo el equipo, etcétera? Eso es una situación que hay que tener en consideración y es bien importante y ojalá quien sea responsable de esto se ponga las pilas y se considere, porque pues es trabajo, a fin de cuentas. A eso me refería en que la donación de la población sí existe. Lo que sigue después de eso es donde tiene todavía que el gobierno ponerse de acuerdo para cubrir estas demandas y que entonces podamos asistir a cubrir el mayor número de donaciones. Y aprovechando este tema de donación también, cuando es donador vivo, muchas veces el que dona se queda fuera a los pocos años o inclusive meses de que donó. Y el que dona, pues es la persona que ha tenido pues el valor de darle vida a alguien más, debe de ser protegido y cuidado año con año hasta el resto de su vida, porque pues debe de vigilarse que no vaya a tener un problema por haber donado, en este caso normalmente riñón, pero también en pacientes adulto a pediátrico es el hígado. Y a veces tampoco existe la cobertura de este donador que pues debería de tenerla de manera tácita. Vamos a aclarar nada más una cosa que ahorita se preguntarán, pero ¿por qué si yo dije al principio del programa que un adulto no le va a caber mi hígado a un bebito? ¿Cómo se dona un adulto a un niño hígado? Existen algunas variantes técnicas en la cirugía donde se puede partir un hígado y poner solo un segmento o varios segmentos del hígado. Y hay ciertas relaciones de peso que se pueden ahí regular. En trasplante de hígado se puede hacer también trasplante de donante vivo, donde le quitamos un pequeño segmentito al papá o a la mamá, que es el 10 o 15% de su volumen total, y se le pone al niño. Y después ese hígado en el papá vuelve a crecer y adquiere un tamaño normal, y en el niño crece como un hígado como normal. un hígado normal. Que eso es una maravilla de nuestro organismo, que vuelva a crecer y sea un hígado totalmente sano. Por eso fíjense cómo ha avanzado la ciencia y esto es algo bien importante que todos tenemos que tener en mente, pero como vemos a lo largo del programa hay muchos huecos que todavía falta rellenar y pulir. Es importante que los mencionemos. Alguien dijo, yo soy alérgica a la penicilina, ¿puedo donar? Sí, sin problema. ¿Alguien con hipotiroidismo puede donar? Sí. Los scouts se nos comentaron que lo promueven, los Eso es felicitamos. buenísimo. Eso me parece muy interesante, sobre todo porque la educación de donación de órganos debe empezar en la infancia. Y entonces los grupos que trabajan con niños deben estar muy involucrados porque esto es lo que va a dar el futuro para evolucionar la donación. Varias personas preguntaban cuáles son los requisitos para ser donador y yo creo que más que requisitos para ser donador, les voy a preguntar a ustedes si hay algo determinante que digan, no, él definitivamente no puede, pero el chiste es que todos tratemos de donar y bueno, ya en la lista y cada caso específico le dirán, no, pues tú no sirves o tú sí. Pero ¿hay alguna determinante que digan, tú de plano no puedes ser donador? Depende también de qué estamos hablando. ¿De qué órgano? ¿De qué órgano? ¿De qué tipo? ¿De donador vivo o de donador fallecido?
Ok, entonces, para, abre hacerle mucho, sí. para fines del programa, nosotros lo que hacemos es, queremos que ustedes tengan conciencia de donar y aviéntense a donar. Todos vamos a donar y como dije hace un momento, ya en la ventanilla te van a decir, no, mil gracias, pero pues no nos funcionas tú. Eso ya será cada caso específico y dependerá de hacia dónde va el órgano. Y eso incluye a los antecedentes de cáncer. No es lo mismo haber tenido un cáncer muy pequeño que fue totalmente erradicado hace 20 años y que el paciente siguió bien después de eso. Obviamente eso también se determinará dependiendo del tipo de cáncer de que se haya tratado, si es o no susceptible de ser donante. Perfecto. ¿A dónde me dirijo si quiero donar? Toda la gente que está viendo el programa va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Senatra. Senatra. Busquen la página del Senatra. Va a aparecer en nuestras redes para que estén conscientes y ahí pueden ver cómo le van a hacer. Yo creo que lo más importante es dirigirse a tu familia. Porque ir con el Senatra y decir que quieres ser un donador y firmar una tarjeta de conducir de que quieres ser donador no resuelve las cosas. Si tú platicas con tu familia y le expresas el deseo de donar cuando a ti te pase algo, eso es lo más importante. Genial. Yo me propongo que esta semana en la mesa en mi casa se toque el punto. ¿Es justo donar? Fíjense, es una pregunta interesante. ¿Es justo donar órganos a alguien que nunca cuidó su salud? Aquí la medicina es justicia ciega. Nosotros no juzgamos el caso, no se juzga el caso de cada quien. Esperemos que esa persona sí vaya a cuidarse después del trasplante. Claro. Pero, por ejemplo, en cirrosis por alcohol, yo me acuerdo cuando estaba en el programa de trasplante, tienen que haber dejado de tomar X tiempo antes de... 6 meses. Y, bueno, dentro de la evaluación tienen que pasar por psiquiatría para ver el núcleo familiar, trabajo social, para ver si están conscientes de lo que es recibir un órgano, si van a seguir el tratamiento. Sí se le pone una limitante, no cualquier paciente que no va a cuidarse va a recibir un órgano. Y creo que esa debe ser la forma más fácil para agradecer a la persona que donó, la persona que fue generosa, cuidando cada uno de los órganos de cada paciente receptor, ¿no? Claro. Ya, quien se encarga de gastos, ya comentamos. La historia de cáncer y quimioterapia, la doctora lo acaba de comentar. ¿Es verdad que puedo desarrollar cáncer si estoy tomando inmunosupresores? Yo ya tuve cáncer de testículo, comentó alguien. Sí, es un riesgo mayor en el paciente trasplantado por las medicinas que toman, pero nuevamente, si se sigue el protocolo y las indicaciones médicas y el seguimiento oportuno, esto se puede detectar y tratar a tiempo. Perfecto. ¿La voluntad tiene que ser hecha frente a un notario? No. No, obviamente, como dice el doctor, platícalo en tu familia. Si tu familia sabe lo que tú querías, va a apoyarte. Que sí pueden donar con cáncer de mama, ya comentamos. Alguien comentó que no le fue muy bien en su trasplante de córnea. Ahora, el donador, si yo dono algo, ¿qué seguimiento debo de tener? Que es básicamente lo que estabas comentando. El donador tiene que seguir, bueno, obviamente el donador vivo, evidentemente es de quien estamos hablando, tiene que llevar un seguimiento. Porque mucha gente dice, voy a donar un riñón, pero ¿puedo vivir con un riñón? Y vivir perfectamente normal. ¿Puedo vivir sin un cacho de hígado? También perfectamente normal. ¿Se puede donar un pulmón? Sí. Ok, todo esto es bien importante. ¿Por qué no dan trabajo a los trasplantados? Por ignorancia. Este es un tema interesante porque es más que nada ignorancia. Muchas instituciones o muchas empresas tienen miedo de tener un paciente trasplantado porque le pueda pasar algo durante su labor. Pero nuestra intención en todos los pacientes trasplantados es que regresen a sus actividades normales. Eso implica sus trabajos, ¿no? Ok, nada más quiero aclarar porque parece que hay una duda. La voluntad anticipada es para tu decisión de muerte, no para donaciones. Dijimos que hicimos un programa de voluntad anticipada. Eso es nada más hablar con tus familiares que sepan qué es lo que tú quieres y que quieres ayudar. Si tus familiares van a cuando tú estés mal, que esperemos que no te pase, pero si llega a pasar, porque aparte sí pasa, es que digan, oiga, él se va a morir, Pepe, él dijo que quería donar todo lo que sea usable, que es muchísimo, que se pueda utilizar. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que ser conscientes y platicarlo con nuestra familia. Luego nos dice alguien tuvo una trombosis de la arteria renal, me imagino, posterior al trasplante y se le echó a perder ese injerto, que le dijeron que debería esperar 6 meses. ¿Cuánto tiempo debe de esperar? Eso va a depender mucho de la causa. Si eso fue una trombosis secundaria, un problema de tipo inmunológico, primero que nada van a tener que estudiar plenamente si hay algún problema de lo que se conoce como alteración de la coagulación o un problema inmunológico que dio origen a esta trombosis.
Si fue un problema de tipo técnico, en realidad no tendría por qué haber una espera de ese tiempo. Se puede estudiar si es que hay otro donante vivo, puede ser más rápido, y si no, se tendrá que ir a la lista de espera, ¿no? Ok, y esto es bien importante porque como cada caso hay que individualizarlo. Yo siempre digo, en medicina no existen recetas de cocina. Cada caso es diferente, unos necesitan más ingredientes, otros necesitan menos sal, etcétera, como vimos en toda la gente que nos platicó que con la dieta, ¿verdad? Ya nos modificamos a seguir la dieta que toca. Y bueno, pues estamos en la recta final del programa. Doctores, no sé si tengan algún comentario extra, nos queda nada más un minuto, algo que quieran decir que se nos haya ido. Pues siempre agradecer a todas las personas que se desprendieron de algo de su familia en un momento difícil. No tenemos nunca manera de agradecerle su generosidad, ¿no? Ok, pues se nos acabó el programa. Primero que nada quiero felicitar y agradecer a toda la gente que en público aquí nos dio sus testimonios. Los felicito. Gracias porque están haciendo mucha labor, echando porras a la gente que puede que tenga miedo y los veo ustedes estando sensacional. Les quiero agradecer a todos ustedes en casa que nos están viendo y les quiero encargar que el tema lo saquen esta semana a colación en su casa. Panel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Creo que ha sido un programa muy rico. Oscar, apuntar, a ver, vamos a ver qué Por supuesto, donar. y agradecerle a todas las personas que nos comparten en las redes sociales. Ok, la próxima vamos a hablar de la malnutrición en niños. De esto vamos a estar muy atentos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.